Génesis 35. Dice, dijo Dios a Jacob, levántate y vete a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano. Aquí vemos que Dios le está recordando acerca de aquella promesa que Jacob hizo. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando le mintió a su padre, hicieron aquel fraude. Esaú se entera que había usurpado su lugar y sale en busca de él. Él tuvo un sueño que vio una escalinata con ángeles que subían y bajaban, que nos habla acerca de Cristo, ¿verdad? El Salvador viniendo a este mundo, la salvación viniendo hacia nosotros. Y ahí hizo una promesa Jacob de regresar. Vamos a recordar esa promesa ahí en Génesis 28. Dice, e hizo Jacob voto diciendo, si fuera Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios, ¿no? Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces, vemos que esto fue en Betel. Betel, que significa casa de Dios, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, casa de Dios. Esa fue la primera vez que Jacob tuvo de alguna manera un encuentro con Dios. Antes había escuchado de Dios, había sido instruido por su padre en el camino de Dios. Su padre Isaac le recordaba que Dios se le había presentado a Abraham, ¿no? Y en las familias judías no hay ídolos, no hay imágenes, porque está prohibido. Y ellos hablan del Dios de Abraham, del Dios de tu padre, el Dios de tu abuelo. ¿Por qué? Porque el Dios, el creador del universo, es un Dios personal, es un Dios que se revela, es un Dios que se comunica, que interactúa con nosotros, que quiere acercarnos a Él en una relación personal. Entonces, por eso los judíos dicen, no presentan a una imagen de Dios, sino presentan al Dios que se le reveló a tu padre, el Dios que se quiere revelar a ti, un Dios personal. Y así, esta ocasión fue muy especial porque Jacob conocía de Dios de oídas, pero Dios no lo podemos conocer de oídas, no lo podemos conocer por las experiencias de otros, sino es un Dios que se revela a nuestra propia vida. Y aquí fue su primer encuentro con Dios e hizo esta promesa. Y ahora, años más adelante, situados en Génesis 35, vemos que Dios le recuerda, no le recuerda la promesa, le recuerda la situación en la que se encontraba cuando hizo esa promesa, ¿no? Generalmente, cuando hacemos promesas a Dios es porque nos encontramos en situaciones críticas, como él se encontraba huyendo de su hermano Saúl, y estamos enfermos, estamos en problemas, y es cuando prometemos, ¿no? Si tú me ayudas, Dios, y esto pasa, entonces te voy a buscar, entonces me voy a entregar a ti. Pero ¿qué pasa? Como que se nos olvida. Y aquí Dios le recuerda este voto o esta promesa. Y creo que es importante pensar qué dice Dios de ese tipo de promesas que hacemos. Vamos a el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Dice, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes, o sea, hacerle voto a Dios o promesas a Dios y no cumplirlas es de insensatos. O sea, no le agradamos a Dios, nos metemos en más problemas con Dios. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. O sea, esa práctica típica de hacer votos a Dios, promesas a la ligera, promesas porque estamos en apuros, es mejor no hacerlo. Es mejor no meternos en más problemas con Dios. Mejor es vivir un día a la vez,
pidiéndole a Dios que pues nos dé la fuerza, la gracia para poder agradarle, en lugar de hacer promesas a futuro que muchas veces no cumplimos. Vamos a regresar a donde estamos. Habiendo dicho esto, dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Fíjense todo este proceso. Jacob significa engañador, ¿no? Era un engañador por naturaleza que se hizo experto en el engaño y obviamente lo que sembró cosechó y vemos las consecuencias en su vida. Tuvo ese encuentro con Dios del que hablamos en Betel, ese primer encuentro con Dios, pero todavía pasó un largo proceso para que tuviera esa lucha con Dios, porque fue lo que Israel significa, príncipe de Dios o el que lucha con Dios. Ese encuentro donde luchó y dijo, no te suelto hasta que no me bendigas con Dios mismo. Y hemos repetido, no luchó y ganó en sus fuerzas, sino que Oseas nos dice que le rogó, se humilló delante de Dios. Y ahí fue donde Dios le cambió el nombre. Acuérdense que el nombre en la Biblia habla mucho de la vida y el carácter de la persona. Antes se llamaba Jacob, engañador, hablaba de su carácter, de su personalidad, pero Dios lo hace Israel, que de ahí, a partir de ahí, toma el nombre, la nación de Israel que está en Asia, en Medio Oriente, toma el nombre de Israel, ¿no? Esa es la razón y ese es el origen. Pero bueno, lo importante es que Dios le cambió el nombre. ¿Qué quiere decir? Que Dios cambió su carácter, lo transformó. El único que nos puede cambiar el nombre, el único que nos puede cambiar el carácter es Dios, ¿no? Le cambió el nombre. Sin embargo, a pesar de todos esos procesos, luchas y situaciones, seguía habiendo ídolos, porque aquí dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos, ¿no? Ese mudad vuestros vestidos es un acto exterior, pero lo importante es un acto exterior simbólico de algo que debe de ocurrir adentro de nosotros. Porque ¿para qué nos sirve tener vestidos limpios, aparentar bondad, santidad, rectitud, si nuestro corazón, nuestra mente, nuestras emociones no están transformadas, ¿no? Entonces nada más es un acto de mera apariencia. Y es impactante, ¿no? Una familia creyente, una familia que Dios había llamado el verdadero Dios, aún tenían dioses ajenos con ellos. Y creo que ese es el problema, pues en muchas familias, que conocemos al Dios verdadero, conocemos la Biblia y aún conservamos dioses ajenos, aún tenemos cosas en nuestra vida, en nuestra familia, que no agradan a Dios. Todavía hay, a lo mejor no haya ídolos físicos, ¿verdad? O otros dioses físicos de oro, de plata, de bronce, pero hay cosas en nuestro corazón, hay personas en nuestro corazón que toman el lugar de Dios. Sí, hay mucha gente que para ellos lo más importante es el fútbol, o lo más importante es su trabajo, o lo más importante es su novio, o lo más importante es sus hijos, y toman ese lugar de Dios, ¿no? Todo tiene un lugar en nuestra vida y no es malo que tengamos hobbies y es importante amar a nuestros seres queridos, pero nada ni nadie puede tomar el lugar de Dios. Dios tiene y debe tener el lugar primordial y central en nuestra vida. Entonces, aquí es un llamado a esa consagración y dice, levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado, ¿no? Conoció a ese Dios personal, ese Dios que ha estado con él en su angustia y ha estado con él en todo el camino, en toda su vida. Ese es un Dios de una relación. Dice, y algo importante es que en este capítulo 35 hay 20 menciones o referencias a Dios. Es un gran contraste con el capítulo anterior donde fue el desastre de Dina, que se expuso y terminó siendo abusada porque fue un abuso. Muy seguramente era una niña,
lo que ahora podemos a lo mejor situar como una menor de edad, que fue abusada y que la respuesta vengativa de los hermanos fue trágica, fue totalmente excesiva, fue totalmente en contra de Dios y muy probablemente también el comportamiento de Jacob demasiado pasivo. Ese capítulo anterior no se menciona a Dios en lo absoluto, hay cero referencias a Dios, cero referencia a Dios, y en contraste con este capítulo, la referencia a Dios son 20 veces, o sea, Dios está presente, presente y presente, ¿no? Y hay veces que podemos identificar nuestras vidas, ¿no? Hay momentos en nuestras vidas que parecieran que son muy bajos en nuestra vida espiritual, donde estamos lejos de Dios y a veces terminamos haciendo cosas que no fueron agradables a Dios o que ocurrieron porque estábamos en ese momento bajo. O sea, Jacob en ese capítulo anterior no hace nada, pero el no hacer también es pecado. O sea, ni, como decimos en México, ni fu ni fa, no se involucró, una actitud muy pasiva, y hay veces que pareciera que nuestra vida espiritual puede estar como en ese letargo, ¿no? Pero vienen estos momentos de consagración y que no deberían ser momentos, ¿no? Porque tenemos que recordar que cuando Jacob vivió en esta tierra, Jesucristo no había venido todavía. Nosotros hoy en día tenemos una Biblia completa, Jesucristo ya vino, tenemos al Espíritu Santo en todos nosotros y deberíamos de caminar de una forma pues más fuerte en Dios, permanente en Dios, creciendo en Dios. Sin embargo, no podemos mentir que a veces hay tiempos, días, temporadas en nuestras vidas que experimentamos como ese sequedal, ¿no? Donde pareciera que Dios no está tan presente o nuestra relación con Dios no está como debería de estar, pero vienen momentos de consagración que deben de ser permanentes y no momentos, y aquí estamos viendo uno. Dice así, dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem, ¿no? Como para que ya no los tomaran, porque luego dejamos las cosas y volvemos a volver a lo mismo, y él las escondió como una forma de decir que ya no vuelvan, que este cambio de esa consagración sea permanente. Ese debe ser nuestro deseo y debemos hacer lo que tengamos que hacer para que así sea. O sea, decisiones definitivas, decisiones radicales. Si hay algo en mi vida que está mal y lo tengo que romper, tengo que cancelar una suscripción, tengo que mudarme de ciudad, lo que tenga que hacer para poder realmente vivir libre para Dios. Y salieron, y fíjense la consecuencia de esto, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Bueno, la gente que estaba alrededor de ellos les tenía temor. El capítulo anterior, Jacob le tenía temor a los demás, porque más que preocuparse por haber ofendido a Dios, la preocupación de Jacob en el capítulo anterior era que las naciones, al escuchar lo que habían hecho sus hijos, se vinieran en contra de ellos y los destruyeran. Pero ahora, cuando hay esta consagración hacia Dios, al contrario, ya Jacob no tenía temor de los demás, sino los demás tenían temor de Jacob, aunque Jacob no había hecho absolutamente nada para causar ese temor. Y esto me hace pensar algo: cuando realmente nos consagramos a Dios, cuando aquellos que nos decimos que amamos a Dios y que somos seguidores de Cristo, y a veces nos decimos o nos llaman cristianos, cuando realmente nos consagramos, cuando realmente vivimos en los estándares de Dios, causamos un impacto en el mundo. Cuando somos mediocres, cuando somos cristianos a medias, que estamos como que con un pie con Dios, pero el otro pie en el mundo, en las cosas que no son de Dios, creo que no impactamos a nadie. Pero cuando hay esa consagración, se produce automáticamente un impacto en el mundo espiritual sin que nosotros lo estemos buscando o promoviendo, como aquí lo estamos viendo. Y también vemos cómo esa nación de Israel, que está rodeada de enemigos, aquí vemos que está rodeada de enemigos. Hoy en día, 2025, está rodeada de enemigos, pero hay un temor en las naciones a su alrededor. Hacia Israel siempre ha habido un temor. ¿Por qué? Porque el Dios de Israel es el Dios de la creación, ¿no? Que ellos no reconozcan a Jesús no quiere decir que hayan dejado de ser una nación
para la que Dios tiene un plan y tiene un propósito. Eso ya se ve más adelante en la Biblia a medida que avanzamos, ¿no? Vamos a no desviarnos. Dice, llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. O sea, Canaán es parte del territorio de Israel hoy día. Canaán. Esta es Betel, ¿se acuerdan? Es el lugar donde dijimos que tuvo su primer encuentro, donde tuvo esa visión, ese sueño, perdón. Jacob le puso Betel, y Betel dijimos que significa casa de Dios. Dice, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar y llamó el lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Fíjense qué interesante que cuando huía de su hermano y tuvo su primer encuentro con Dios, cuando Dios se le presentó por primera vez, le puso Betel, o sea, casa de Dios. Dijo, aquí es casa de Dios, aquí está Dios. Fue la primera vez que la presencia de Dios se hizo cierta en él, ¿no? Y es lo que necesitamos. Hablamos en esa ocasión que muchísima gente, aún gente que se dice creyente en Dios, vive como si Dios no existiera, como si Dios estuviera lejísimos o realmente como si Él no existiera. Pero cuando Él viene, cuando Él se revela, decimos, esto es casa de Dios, este mundo es casa de Dios, o sea, Dios habita, Dios existe, la presencia de Dios está presente, aunque a veces pareciese que no nos demos cuenta. Pero ahora fue algo diferente, ahora le puso el Betel, el Dios de la casa de Dios, el Dios de la casa de Dios. Y ahí nos demuestra ese crecimiento en su relación con Dios. Debe haber un crecimiento, una profundización en nuestra relación con Dios, ¿no? Es como cuando conoces a alguien, a lo mejor es tu pareja o sales con esa persona, pero cuando te casas y pasan los años, realmente conoces a esa persona, realmente tu relación con esa persona crece, es cuando verdaderamente el amor crece. Antes no era amor, a lo mejor era cariño, era atracción, pero a través de un buen matrimonio, pues te das cuenta que llegas a amar a esa persona. Algo similar pasa en nuestra relación con Dios. Aquí ya no era tan importante la casa de Dios, sino Dios mismo, Dios mismo. Entonces, ¿cómo lo podemos aplicar? Pues puedes estar en una religión sin Dios. Él vio la casa de Dios, pero ahora había tenido una relación con el Dios de la casa de Dios. Puedes tener los favores de Dios en tu vida. Dices, gracias Dios porque me ha bendecido, porque me da vida, porque me ayudó en mi trabajo. Probablemente tienes la casa de Dios, tienes el refugio de Dios, o has tenido una bendición porque Dios es bueno y dice su palabra que el sol sale para justos e injustos. O sea, Dios no deja sin sol a los malos, ¿no? Para todos Dios trae bendición y tienes las bendiciones de Dios, pero no tienes a Dios en sí, esa relación con Dios. Y eso es lo que tú necesitas y lo que yo necesito. Y eso es lo que Jacob ahora encontró. Porque ¿para qué te sirve las bendiciones sin Dios? ¿Para qué te sirve llegar al cielo si Dios no está en el cielo? Lo hermoso del cielo no es el cielo en sí mismo, sino quien está en el cielo, o sea, Dios, ¿no? Entonces, eso es importante. Dice, entonces murió Débora, porque en este capítulo hay 3 funerales. Débora, ¿quién era Débora? El ama de Rebeca. ¿Se acuerdan cuando Rebeca salió a conocer a su esposo, a Isaac? Fue con ella, pues como una ama, una acompañante, una sierva, muy seguramente muy preciada para ella, y falleció, dice, fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto de Padam Aram y le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Otra vez reconfirma Dios ese cambio de nombre. Otra vez le dice, ya no eres el engañador, ya no eres el fraudulento, ya no eres aquella persona no confiable, ahora eres príncipe de Dios, ¿no? Eres príncipe de Dios, el que luchó con Dios. Tu carácter ha sido transformado, yo te estoy cambiando, yo te estoy transformando, porque el único que nos puede cambiar es Dios. No nos podemos cambiar ni a nosotros mismos. Realmente somos incapaces. Solamente Dios, por eso es importante tener esa comunión con Dios
a través de platicar con Él, que le llamamos oración, y a través de leer la palabra, para que Él sea el que vaya renovando nuestra mente y en consecuencia transformando nuestro corazón, y eso se va a reflejar en nuestras actitudes. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia, después de ti daré. Otra vez le reconfirma aquella promesa que le hizo Abraham en Génesis capítulo 12. No, porque a Abraham se le dio la promesa, él es como la cabeza, el precursor de la nación de Israel, donde Dios le promete una descendencia, le promete una tierra que es tan peleada, ese tema tan discutido, tan controversial en nuestros días, de qué tierra pertenece a Israel, pero esa tierra se las dio Dios y está en la Biblia y está confirmado una y otra vez, no solamente en la Biblia, sino en la misma historia universal, en la misma historia de Medio Oriente. Pero aquí vemos que Dios se la dio y se la reconfirma a Jacob, a quien le puso el nombre de Israel y por quien la nación de Israel, que está ahí en Medio Oriente, en Asia, tiene ese nombre. Y se fue de él Dios del lugar en donde había hablado con él, y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Era una forma no de adorar la piedra, sino era una forma de recordar. Así como cuando Dios habla a tu corazón, a lo mejor tú no haces una piedra, etcétera, pero a lo mejor escribes algo en un cuaderno, en un diario, o guardas un momento, ese momento en tu corazón donde te viene un recordatorio de algo importante que Dios hizo en tu vida. Y no es que te pongas a adorar la nota, el cuaderno, sino a veces hay gente que tiene esa situación de tener un recordatorio, algo que le recuerde esos momentos especiales que Dios marca en nuestra vida. Dice, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Fíjense qué interesante, Raquel era aquella mujer que él amaba, y aunque ella no está en la línea genealógica de Jesús, sino más bien Lea, aquí hay algo interesante porque dice que ella dio a luz casi para llegar a Efrata, o sea, Efrata es donde estaba Belén. ¿Quién nació en Belén? Jesús, ¿sí? Jesús nació en Belén y casi cuando iba a llegar a Belén dio a luz, pero ella murió al dar a luz. Dice que salió el alma. Ese es algo importante porque dice, y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. La muerte es precisamente esa separación. La muerte es cuando nuestra alma, que es nuestra personalidad, que es nuestra memoria, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, eso está en nuestra alma, que es invisible, que es intangible. Cuando se sale es el alma del cuerpo, es cuando se causa la muerte, ¿no? Es como el carro, se sale el conductor del carro y el carro tiene llantas, tiene motor, tiene transmisión, pero el carro ya no funciona. ¿Por qué? Porque el conductor ya se salió. Es lo que es la muerte. Sale el alma, pero el alma no muere. El alma es eterna. El alma tuvo un principio, pero no tendrá un fin. Entonces, el dilema es a dónde va nuestra alma conforme a la Biblia, ¿no? Y la Biblia habla que solamente el alma va a dos lugares. Con Dios o la muerte eterna, pero eso viene más adelante en la Biblia, pero creo que era importante mencionar esto. Y otra cosa, que ella le puso Benoni. Benoni significa hijo de mi tristeza o hijo de mi dolor, es lo que significa. Ella le puso así a su hijo, que era hermano de José, porque tuvo a José, ¿se acuerdan? Primero fue su primer hijo de Raquel, que era estéril, y su segundo hijo, Benjamín, que muere al tenerlo, ¿no? Pero ella le puso Benoni, hijo de mi tristeza, hijo de mi dolor, pero Jacob le puso Benjamín, que significa hijo de la mano derecha.
Y yo les comentaba y les he comentado que el tema central de la Biblia es Cristo. Para leer la Biblia, efectivamente tenemos que ver a Cristo, tener el deseo de verlo, a Él, de conocerlo. Y aquí nos está hablando de Cristo. ¿Por qué? Porque habla de dos cosas de Cristo: los sufrimientos y el dolor que iba a pasar. Acuérdense que nació cerca de Belén y Jesús nació en Belén, pero también dice hijo de la mano derecha. Y la Biblia en Romanos 8:34 habla de que Él está sentado a la derecha, a la diestra del Padre, o sea, de Dios. ¿Quién se sienta a la derecha del Padre? Cristo. Él es el que está a la derecha, a la diestra del Padre. Entonces, de alguna forma, este hijo de Raquel nos está haciendo una referencia a aquel que sufriría los dolores por nosotros, o sea, aquel que tomó lo que a nuestro lugar, aquel que pasó lo que a nosotros nos tocaba pasar y que está sentado a la diestra de Dios. Todo el Antiguo Testamento apunta hacia Jesucristo. Entonces, ¿quién podría escribir una historia? ¿Cómo se podría dar la historia de la humanidad y que tuviera un cumplimiento en Cristo en años futuros? Solamente es la mano de Dios guiando el rumbo de toda la historia de la humanidad. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino a Efrata, la cual es Belén, y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, muy bien, hasta ahí vamos a dejarle. Bueno, para hacer un comentario, Rubén era el primogénito y recuerdan que la primogenitura tenía privilegios, era una bendición el ser el primogénito, pero Rubén hizo algo horrible, terrible. Tuvo relaciones o se acostó con la concubina de su padre Bila, que ella era sierva de Raquel, si ustedes se acuerdan, y eso le costó la pérdida de su primogenitura. Eso lo vemos más adelante en el capítulo 49 de Génesis, que Rubén perdió ese derecho o esa bendición por causa de este pecado. Los hijos de Lea, dice, ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. De aquí salen las 12 tribus de Israel que van formando la nación que hoy conocemos. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padam Aram. Entonces, aquí menciona por primera vez los 12 hijos de Jacob, aunque vimos que el único que no nació en Padam Aram fue este último Benjamín, ¿no? Pero es como englobar los 12 hijos, porque pues la mayoría nació en Padam Aram. Dice, después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. O sea, ya no alcanzó a ver a su madre. Fíjense todo lo que hizo Rebeca malamente, inventando aquel fraude que para engañar a su esposo. Y amaba tanto a Jacob que ya no pudo verla, ya nunca lo volvió a ver. Para cuando Jacob puede regresar otra vez, solamente alcanzó a su padre. Isaac es el más longevo. Dice que vivió 180 años y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob. Bueno, vemos que regresó, ¿verdad? Pudo regresar Jacob a despedirse de su padre, que siempre es algo especial, pero también vemos la gracia y la misericordia de Dios y el poder de Dios para cambiar corazones. Esaú aborrecía a Jacob, estaba dispuesto totalmente a matar a Jacob después de lo que hizo. A tal grado era la amenaza y era tan real que Jacob tuvo que huir de Esaú. Pero vemos, o sea, lo único que lo detuvo a Esaú es la muerte de mi padre. Pero Esaú dijo, cuando muera mi padre yo voy a matar a Jacob. O sea, voy a matarlo. Y ahora su padre había muerto y vemos que lo sepultaron Esaú y Jacob, ¿sí?
Vemos que ya no hubo ese conflicto, esa venganza, y vemos cómo Dios cambia los corazones, cómo puede Dios transformar los corazones. Dice un versículo que aquellos que son nuestros enemigos o se portan como nuestros enemigos, aún a ellos Dios nos hace estar en paz con ellos cuando vivimos una vida agradable a Dios. Entonces, si estás teniendo alguna dificultad, alguien que te hace la vida de cuadros, alguien con quien deseas reconciliar, ponlo en manos de Dios, porque Dios tiene el poder para cambiar los corazones, pero creo que siempre tenemos que ver hacia nuestro propio corazón. A veces queremos que Dios cambie a los demás y el que tiene que cambiar es uno. Dios puede cambiar nuestro corazón.